Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Gusto de saludarles. Nuevamente les doy la bienvenida a un nuevo episodio de la serie Ensayo Web. En esta oportunidad vamos a trabajar en el complemento de nuestro buscador de clientes por root. Ya actualmente nuestro sistema ya permite buscar un cliente por un root determinado, pero teníamos algunos pequeños detalles. Por ejemplo, cuando yo presionaba el botón buscar sin ingresar un root, efectivamente el sistema está validando que haya un root. Es decir, si yo voy a cliente controller, que es el método cliente root el que está trabajando, ya, efectivamente aquí pregunta si hay algo en el formulario con el nombre del campo root. Y como no encuentra, envía una información a través de validate form al index, pero no está produciéndose la notificación. Por lo tanto, el usuario podría pensar que el sistema simplemente no funciona. ¿Qué pasa si ingreso un root como este? Ya, al ejecutar, tampoco busca un cliente y está validando. Sin embargo, ¿por qué lo decimos? Porque aquí pregunta si es que no hay nada aquí en esta consulta, debe enviar un mensaje de error que diga que no hay un cliente con este root. Entonces lo redirecciona al index. Está haciendo ese trabajo porque continúa en el index, pero no vemos información. Y como no estamos enviando información, el cliente puede pensar que esto no funciona, ¿verdad? Vamos a ver si todavía Bueno, aquí vamos a buscar un cliente. Busquemos un cliente, tenemos solo dos, así que no es tan difícil. Copiamos este root, vamos aquí al home, ¿cierto? Lo ingresamos acá y lo buscamos. Efectivamente no se encuentra el cliente que buscamos, ¿cierto? Ya estamos en condiciones de agregar un incidente, porque al ser verdadero todo esto lo ruteamos en el video anterior. Entonces, básicamente está produciendo o está generando un resultado positivo, ¿ya? Y está enviando la información y todo lo que queremos. Pero la pregunta es entonces, si todo está funcionando aparentemente bien aquí, ¿por qué no se ven los mensajes que son de errores? ¿Ya? ¿Por qué no se muestra el mensaje del validador del formulario? ¿Por qué no se está mostrando este mensaje? Vamos a ir entonces al index, que es el controlador donde se ejecuta la acción. Index controller tiene un método llamado index y tiene una forma de enviar mensaje, give message. Pero este era de una versión anterior. Esto es lo que usábamos nosotros cuando trabajamos la primera etapa con Smarty, ¿ya? En cambio con Twig, nosotros estamos enviando los mensajes de otra forma, a través de esta manera. Y esta manera, la que tenemos que copiar, ¿ya? La vamos a copiar y vamos a reemplazar justamente esta línea de código por esta que es la que debe usarse, ¿de acuerdo? Entonces, y como acá este es un arreglo, esta función permite mostrar dos elementos que vienen de un arreglo, que es justamente esta función thisMessage, para si no lo recuerdas, esta thisMessage está en una clase que se llama controller. La vamos a buscar brevemente para que recordemos de qué se trata, ¿vale? No nos vamos a demorar mucho en ello. Esto está escrito de manera alfanumérica, así que debería estar por aquí. Get message. Es con. Ahí está. Ahí está. Entonces, ella crea dos variables aquí vacías y pregunta si la clase session con su método get trae un mensaje, en este caso positivo, msg-suches. Entonces, este valor se va a asignar a una variable y se va a destruir una vez que se ejecute, ¿de acuerdo? Lo mismo pasa cuando hay un error. Va a preguntarse que hay un mensaje de error y ese mensaje lo va a guardar acá. ¿Y cómo hacemos para retornar esas dos posibilidades? Bueno, a través de un retorno en formato de arreglo, a través de esta manera, ¿ya? Entonces, nosotros estamos enviando dos variables, porque en general cuando tú haces una función, tú puedes producir solo un retorno. No puede haber dos return. Como no pueden haber dos
y yo necesito enviar dos posibles mensajes, entonces esta es la manera, enviarlo como un arreglo. ¿Y cómo lo recupero? ¿No es cierto? Acá, a través de una función list que me permite justamente mostrar información de dos posibles retornos, ¿ya? A través de este método, getMessage. Bueno, entonces, ¿cómo hago aquí para que estos dos posibles mensajes se muestren en la vista? Muy sencillo. Dentro de la función compact, simplemente escribo, entre comillas simple, msg switches, ¿ya? Y otra vez msg error, ¿cierto? Que es la otra posibilidad. Porque podemos enviar mensajes de éxito como de fracaso según corresponda, ¿verdad? Esto podríamos haberlo metido dentro de una variable option, haber metido todo dentro de una variable option, ¿ya? Perfectamente lo podemos hacer. Y en el caso de que, por ejemplo, dentro de un retorno o de envío a una vista como esta, la cantidad de elementos sea mucha, bueno, es mejor encapsular todo esto en un arreglo, tal como lo hacemos por acá, ¿no es cierto? Por ejemplo, en clientes controller, nosotros en la vista enviamos menos variables, aunque mucha información, porque por ejemplo options, que es un arreglo en PHP, ¿verdad? Tiene varias variables y todas las enviamos a través de options. Por lo tanto, basta con decir option.title, asunto, proceso, send, para apuntar a algunos de los valores que nosotros tenemos guardados dentro de esta variable option. ¿Qué te parece? Así que también podríamos hacerlo dentro de Index Controller, si quisiéramos, ¿ya? Si no, lo enviamos tal como lo hemos hecho acá, ¿vale? Vamos entonces a la vista index, que es la que tenemos acá. Y aquí efectivamente se está cargando un parcial, una vista parcial llamada message.twig, ¿ya? Donde la encontramos esto justamente en la carpeta partials que tenemos por aquí. Esto se ordena siempre de manera alfabética, así que no es tan difícil de encontrar. Esta variable o esta vista básicamente pregunta si es que existe algo, un mensaje, y le da la connotación, los estilos necesarios para que se muestre, ¿ya? Eso es todo lo que hace. Pero esto no funciona si nosotros no estamos enviando los mensajes, simplemente. Así que, como ya hemos, digamos, aparentemente resuelto el tema, volvemos acá y ahora tratemos de enviar la búsqueda sin el root. Si lo intentamos, fíjense ahora que el sistema me está diciendo que el campo root es obligatorio. ¿Dónde generó ese error? Vamos aquí a clientes controller. Aquí justamente esta función validateForm, que es parte también del controller, vamos a buscarlo aquí para que ustedes lo recuerden. Aquí está la función validateForm, recibe una ruta y una data. Pregunta aquí si la variable send que yo envío al formulario es igual a lo que está dentro del controlador. Si no es igual, digamos, nosotros lo enviamos con un error de NIET o de NIET, que significa que, no sé si recuerdan en alguna parte que mostraba este error porque decía que no teníamos permiso. Luego genera una variable de sesión a través de la clase session de la data que viene enviada vía POST. Y luego pregunta y recorre la data, y cuando encuentra un campo dentro del formulario que no que está vacío cuando debiera tener información, entonces este es el mensaje que da, ¿ya? El campo tanto, cualquiera que sea, por eso se trabaja de manera dinámica, ¿ven? Yo no tengo que estar escribiendo el código por cada campo según cada formulario, porque esta función ya lo hace por sí mismo. Entonces, si existe el error, si es que hay un error, enviamos el error, ¿ya? Como variable de sesión en la ruta que corresponda, ¿ya? Entonces todo eso lo trabaja de manera dinámica. ¿Qué te parece? ¿Ya? Por eso es que si yo ahora ingreso un root que no es y lo busco, bueno, ahora me dice que no hay cliente con este root. ¿Ves? Ya está funcionando perfecto. Pero si yo... perdón, de nuevo me olvidé, ¿cierto? Vamos a copiar este root y vamos a ir al home, ¿ya? Y lo pego, lo busco
Y ahora lo encuentro, ¿ves? Tengo el número de teléfono y toda la información que requiere. ¿Qué te parece? ¿Te gusta la idea? Bueno, todo este contenido recuerda que está en profesorgaldames.cl y también, por supuesto, en mi canal para que te suscribas. Bueno, lo que sigue a continuación es agregar un incidente. ¿Cómo agregamos incidentes dentro de la plataforma? Porque hemos creado aparentemente, ahí si tú miras en la parte inferior izquierda del navegador, aparece ahí un método que se llama createIncidente/1. Es decir, está tomando este ID y lo está enviando. Y dentro del controlador incidente. Vamos a ver entonces, dentro del controlador incidentes crearemos un método. Lo vamos a crear aquí como un método get primero, ¿ya? Lo vamos a crear, vamos a escribir aquí public function, ¿ya? Public function, y era create incident. Y este va a recibir el ID, ¿ya? Pero ¿cuál ID? El ID del cliente. Así que lo vamos a escribir cliente, ¿ya? Igual a null. ¿Esto quiere decir? Es una manera de poder proteger el sistema en caso de que no se envíe, ¿ya? Si no se envía, nosotros vamos a poder validar. Vamos a hacer primero, dentro de incidentes, vamos a revisar acá, si se fijan, el view es validate, el edit no, así que le vamos a agregar aquí la posibilidad de que lo haga también un supervisor, al igual que acá. Bien. Y por supuesto vamos a hacer algo importante. Vamos a copiar estas dos líneas y las vamos a pegar aquí en el método que acabamos de crear. Es decir, vamos a validar el permiso, que tanto para administrador como supervisor, ¿ya? Y aquí vamos a validar a través de la función validate que el incidente, ¿no es cierto?, que nosotros estamos recuperando, en este caso, miren, no es el incidente, perdón, create incidente, pero aquí en realidad vamos a preguntarle al método o al modelo cliente, ¿ya? Si es que hay un cliente con este ID, con este valor que estamos trayendo, ¿ya? Y si no, lo va a mandar en error. Por lo tanto, si alguien no envía este dato, simplemente va a validar acá y va a enviar, ¿no es cierto?, un error, un mensaje de error de que el sitio no se encuentra. ¿De acuerdo? Bien. Entonces, lo otro que vamos a crear aquí es un acceso al formulario. Entonces, por ejemplo, podríamos tomar de referencia lo que está aquí en Create, ¿ya? Lo que está en Create, y vamos a, por ejemplo, a mandar mensajes. La posibilidad de que se envíen mensajes dentro de esta plataforma, una vez que se haya validado que el cliente existe. ¿Qué otra cosa podemos nosotros hacer aquí? Vamos a marcar, ¿cierto? A través de options, vamos a copiar. Ya muchas de las cosas ya están hechas, entonces nosotros no tenemos para qué volverlas a crear, ¿cierto? Las podemos copiar. Title, incidentes, asunto, nuevo incidente, process, incidentes store. Pero acá vamos a decir store incidentes. Vamos a agregar este campo o esta denominación, es decir, vamos a crear un nuevo método porque hay ciertos detalles que no van a estar igual como en el método store, ¿ya? El tag es create, ¿cierto? Vamos a enviarle el formulario también. ¿Qué más necesitamos? Dentro del método create, nosotros tenemos este que es necesario, en caso de que estemos recuperando data. Vamos a enviar la lista de categorías, pero no necesitamos la lista de clientes. ¿Por qué? Porque vamos a trabajar directamente con el ID de ese cliente, ¿ya? Y por último, vamos dentro del método create, vamos a tomar todo esto, lo vamos a copiar
y lo vamos a pegar en este nuevo método, ¿ya? Que nos va a permitir trabajar con un formulario. Pero este formulario lo vamos a llamar create, ¿cierto? Incidente, así se va a llamar la vista. Le vamos a mandar un incidente, las típico MS Switches, MSG Error y categorías, pero no le vamos a enviar la lista de clientes. ¿Por qué? Porque ya traemos ese cliente, ya lo traemos desde el formulario, ¿vale? Hasta ahí estaríamos bien, ¿verdad? Veamos el otro método, entonces el método store. Hagamos esto primero y después trabajamos con la vista. Public function y la vamos a llamar store incident. Quizás podríamos haberle cambiado el nombre, ¿verdad? A lo mejor create incidente cliente, pero dejémoslo así. A la larga, ¿no es cierto? También este recibe, vamos a escribir aquí la variable, un cliente, ¿ya? Lo recibe como parámetro, que va a ser igual a null. ¿Bien? Entonces, esto se comporta un poco como el método edit y el método update, ¿cierto? Que reciben ambos los mismos valores. Entonces acá, como nosotros recibimos un cliente, también tenemos que validar. Así que copiamos esta línea. Bueno, vamos a copiar estas dos para mantener los permisos, ¿cierto? Ya, después eso lo podemos ajustar. Validate model, ya, cliente error, perfecto. Y entonces vamos a jugar con esta lógica, ya, en la que vamos primeramente a validar aquí el dato que viene desde el formulario, ¿cierto? Desde el formulario. Validamos, ya. ¿Qué es lo que validamos? Dentro de esta vista, nosotros vamos a enviar el dato a create incidente, pero esta vez lo enviamos a cliente. Le enviamos el dato del cliente, ¿ya? Eso es lo que tenemos que enviar. ¿Qué vamos a validar? La descripción, la categoría, pero no el cliente. ¿Por qué no por el cliente? Porque el cliente ya viene como parte del parámetro, ¿cierto? Como parte de la vista. Bien, ahí estamos bien. Vamos con, aquí vamos a trabajar con store, ¿sí? Y aquí tenemos que crear, vamos a copiar esto, y a copiar completamente esto, ¿ya? Y lo voy a pegar aquí a continuación. Veamos entonces. Entonces creamos igual que anteriormente el nuevo incidente, ¿ya? Creamos la descripción, guardamos la categoría ID, ¿ya? Pero al cliente no usamos esta instrucción, sino que usamos la variable cliente, ¿ya? Y esta variable cliente también la podemos filtrar, pero para esto vamos a usar otra función. Vamos a usar el método filterInt, donde le vamos a pasar como parámetro la variable cliente. ¿Ya? Perfecto. ¿Ven la diferencia? ¿Por qué? Porque este es lo que estamos recibiendo nosotros, ¿ya? Lo estamos recibiendo y lo filtramos para evitar cualquier problema con el dato. El usuario lo mantenemos, guardamos y luego hacemos la destrucción de la data que viene como variable de sesión y enviamos un nuevo mensaje que dice que el incidente se ha registrado correctamente. Pero luego al redireccionar no lo mandamos a incidentes, ¿ya? Sino que esta vez lo vamos a enviar a la vista cliente, ¿ya? ¿Se acuerdan de esta vista a cliente root? Porque desde aquí nosotros estamos trabajando, ¿ya? Es decir, le vamos a decir a esta vista que se ha generado la información solicitada. Entonces, es poquito distinto porque después podemos hacer que dentro de la vista del cliente se genere justamente el listado de incidentes asociados, ¿me entiendes? Entonces lo vamos a enviar a clientes, le vamos a poner cliente root, ¿ya? El único detalle que tendríamos nosotros que considerar es que, pero podríamos hacer algo distinto. Podríamos enviarlo a view también, ¿ya? ¿Qué pasaría si lo enviamos a view?
estoy pensando en lo siguiente, que cliente root no recibe, ¿cierto? No recibe ningún parámetro. Entonces, ¿cómo sabría cliente root a cuál dato se está generando? Ya que cliente root trabaja directamente, ¿cierto? Con la información. Entonces, sí podríamos enviarlo a clientes, ¿no es cierto? A la vista de clientes. Por ahora, por lo menos, ¿ya? Por ahora, por lo menos. Entonces, ahora, una vez que tengamos esta información, tenemos que crear dentro de incidentes una vista que nos permita usar un formulario, ¿ya? Vamos a ir aquí a incidente, aquí tengo la carpetita, voy a crear un nuevo archivo y le voy a llamar justamente create incidente.twig, ¿vale? Ahí está. Y este tendría que parecerse a create, ¿cierto? Porque podríamos tener nuestro propio formulario. Pero tranquilos, vamos a ver si podemos hacer uso de este formulario, ¿ya? Con algún detalle. ¿Cómo podríamos nosotros hacer que este formulario, que ya sirve para guardar y editar, pueda servir, por ejemplo, para que no pida la lista de clientes, ¿ya? Para que no la pida. Podríamos intentar, voy a cerrar un poco de vistas aquí, esta no, esta sí, voy a cerrar un poco de vistas para que ahí tengo create incidente, ¿cierto? Voy a cerrar, aquí tengo el controlador. Entonces aquí, porque como les digo, esta vista, ¿cierto? Este formulario que vamos a crear acá, ya tiene al cliente, ¿ya? Esa es la principal diferencia, ¿ya? Por lo tanto, podríamos hacer aquí un task, ¿ya? Que diga create incidente, ¿ya? Y preguntar por eso, ¿ya? Por ejemplo, veamos si nos resulta, por supuesto. Entonces aquí, esto, ¿ya? Esto lo podríamos encapsular lo siguiente, que esta parte se omita, ¿ya? Se omita siempre y cuando, veamos, voy a ensayar aquí una idea, siempre y cuando options.task no sea igual a, ¿cierto? Create incident, ¿ya? Una cosa así. Entonces aquí yo tomo todo esto y con la tecla Alt, flechita para arriba, lo muevo y lo tabulo, ¿ya? Vamos a ver qué tal se ve esta información, ¿ya? Vamos a volver acá, ¿cierto? Ya, aquí me dice que página no permitida, no hay problema. ¿Por qué? Porque no tengo acceso, ya se cerró la sesión. Entonces acá, vamos a ver si puedo otra vez. Tengo que, se me olvida que este cliente para no. Entonces vamos a suponer que nos mandan, esta es la primera pantalla que va a ver el operador, ¿cierto? Buscamos al cliente, agregamos al incidente y nos carga, ¿ven? Nos carga inmediatamente, ¿cierto? Lo que necesitamos, es decir, la descripción del incidente, pero no nos muestra una lista de clientes, ¿ya? Vamos a ver primero si esto está funcionando correcto. Si yo presiono nuevo incidente, sí me aparece la selección de clientes, ¿ven? Y si yo presiono el botón para editar, sí tengo aquí la posibilidad de seleccionar clientes. Por lo tanto, este nuevo formulario, el que acabamos de hacer, digamos que está funcionando perfecto, ¿no es cierto?, para lo que queremos, ¿ya? Agregamos el incidente y ahora veremos si se adjudica, ¿verdad? Vamos a ver si se adjudica.
En primer lugar, antes de continuar, veamos si este formulario está trayendo el proceso que corresponde, porque obviamente tenemos que verificarlo primero. Vamos a ver acá, aquí está la selección, ahí está, ven, miren, Store Incidente. Pero aquí hay un pequeño gran detalle, no está enviando el ID del cliente, no lo está enviando, por lo tanto aquí va a ocurrir un error que no vamos a poder manejar si no tenemos el detalle. Entonces, ¿qué es lo que hay que corregir en el controlador? Lo que tenemos que corregir aquí es muy sencillo. Miren, aquí donde tenemos el tags, aquí en el process, tenemos que enviarle como parámetro el ID. Yo lo que voy a hacer aquí es poner esto con doble comillas, por una razón nomás, que es que yo quiero enviar esto entre llaves con la variable cliente. ¿Ok? Eso es lo que yo quiero hacer. Entonces yo estoy enviando a este método, estoy enviando al cliente para que pueda guardarlo, porque si no, aquí se produciría un error, porque no está enviando. Entonces si ahora yo refresco el formulario y vuelvo a inspeccionarlo, ya podría usar el inspector. Usemos el inspector, a ver qué tal nos viene aquí. Esperamos un ratito. Buscamos aquí el formulario que está por aquí. Claro, es un poquito más. Ahí está el formulario, pero miren, está enviando justamente el ID del cliente. ¿Ve? El ID del cliente al que le estamos nosotros pasando el datito. Entonces vamos a incidente con cargo al cliente ID2. ¿Ya? Seleccionamos la categoría, falla de hardware, por ejemplo, y lo guardamos. Y dice que el incidente se ha registrado correctamente. Si nosotros vamos a incidente, aquí debería estar. ¿Ven? Miren. Ahí está, ¿cierto? Si nosotros lo miramos, es justamente el que recién enviamos. Como ven, se ha podido registrar el incidente, ¿cierto? Con carga al cliente, ¿no es cierto? Entonces, en el próximo video, ¿qué vamos a hacer? Vamos a poder, por ejemplo, buscar un cliente, ¿ya? Con un root determinado. Voy a ver si tengo la copia del root todavía. Ahí está. Buscarlo, pero aquí nosotros podamos ver los incidentes que tiene asociado. Tenemos dos maneras. Podemos hacer una lista aquí, achicar un poquito esto, ¿cierto? Y mostrarlos en una lista, ¿ya? Podemos hacer, al contrario, un pequeño acceso aquí, donde diga ver incidentes, y de esta manera poder acceder a todos los incidentes, pero del cliente, ¿ya? Si el cliente tiene incidentes o no tiene incidentes. Ya, eso lo vamos a ver de aquí al próximo video para que ustedes puedan quizás opinar sobre cómo debería mostrarse esta información. La idea también es no saturar demasiado las vistas, ¿no es cierto? Otro tema que podríamos agregar y que no sería difícil es que aquí podamos mostrar, por ejemplo, desde aquí, nuevo incidente, el nombre del usuario al que le estamos creando el incidente, como para ayudarnos un poquito, ¿cierto? Eso lo podemos hacer también de manera relativamente sencilla. ¿Les parece? Como propuesta para el próximo video tutorial. Bueno, una vez más agradecer a cada uno de ustedes su sintonía en este video. Denle like si les gusta, por supuesto. Suscríbase al canal si aún no lo ha hecho. Y visite profesorgaldames.cl. Ahí está todo el contenido de manera organizada para que tú puedas acceder a él y aprender junto conmigo los diferentes contenidos que tengo disponible para ti, que son bastantes. Llevamos más de 120 videos producidos de la mejor manera posible para que tú puedas aprender muchas cosas en tu formación profesional como ingeniero de software, o como programador o como analista. No importa la especialidad que tú tengas, lo importante es que puedas acceder al conocimiento. Así que muchas gracias
por apoyarme y nos vemos en el próximo video. Que estés súper bien. Chao, chao.